Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Me acompaña hoy mi querido socio, amigo, compañero. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal? ¿Todo Pues bien? muy bien, oye, encantado de estar aquí en la trinchera y más un día y una semana como esta, ¿no? Un día como hoy y una semana como esta. Y tanto, y tanto. Y también nos acompaña María Jamardo, jefa de tribunales del debate. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. A pesar del gobierno. A pesar del gobierno, especialmente de este gobierno. Y Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pues buenos días y feliz fin de semana a pesar de las circunstancias. Quien pueda y quien tenga humor, pues adelante. Bueno, pues antes de nada, antes de empezar, recordar que aquí siempre intentamos tratar bien a nuestros tertulianos y por eso hoy vamos a desayunar gracias a Pastelerías Saúl, que tiene tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell, en la calle Orense y también tiene servicio a domicilio. Bueno, señores, tenemos que empezar por lo que tenemos que empezar, que es toda la resaca posterior a, bueno, la desastrosa gestión que se ha llevado a cabo con el tema de la gota fría en Valencia. Ahora mismo el recuento oficial de víctimas mortales asciende a 223 personas, 50 desaparecidos, con lo cual pues todo apunta a que el número final de víctimas se va a acercar a los 300, lo cual es una auténtica catástrofe. Estamos hablando de la mayor catástrofe natural que ha sufrido este país en el último siglo, con unos costes económicos estimados de forma directa en cerca de 4.000 millones de euros por parte de las aseguradoras y con cerca, ahora sí, 17.000 efectivos entre militares, Guardia Civil, Policía, Protección Civil en las distintas localidades afectadas. Hay que recordar que hace apenas una semana tan solo había 2.000 militares desplegados en la zona. Después de días de desastre absoluto, porque esto hay que recordar, esto sucedió hace ya 2 semanas, el martes día 29 de octubre, tardaron casi 5 días en que hubiera algo de presencia militar y mientras tanto fueron abandonados a su suerte todas las víctimas, especialmente en Valencia. El domingo pasado hubo algo, unas escenas que todos hemos podido ver, inéditas, en donde la comitiva, presidida por el rey, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, llegan a Paiporta y son recibidos con insultos, con barro, con incluso palos y piedras debido a la indignación que sentía el pueblo ante el abandono del Estado. Sánchez huye, cual perro, cual rata, cual cobarde que es. El rey, sin embargo, se queda junto con la reina, Carlos Mazón detrás, y aquí es donde me gustaría entrar. Empieza la máquina del fango, pero la máquina del fango de verdad, con los distintos bulos que ha difundido el gobierno. En primer lugar, Sánchez culpa al rey de lo sucedido. Desde el PSOE, desde el gobierno, se dice que fue empeño del rey, que fue un error gigantesco el ir a Paiporta, que el rey se empeñó en que había que ir a Paiporta, el epicentro de la catástrofe, a hablar con la gente, a mostrar su apoyo y su ánimo, y por lo tanto culpa al rey de esa visita. Luego dice que fue golpeado por un palo. Esto ya ha sido descartado por la Guardia Civil. No hay asalto, no hay daño, no hay golpe al presidente del gobierno. No es cierto que el presidente del gobierno recibiera ningún tipo de palazo en la espalda, tal y como vendió en un primer momento. Esto se ve en las imágenes y lo descarta la propia Guardia Civil. Lo que sí se ve es que hay una persona que intenta, que intenta pegarle con un palo, pero es que estaba rodeado por escoltas. Tanto es así que uno de sus escoltas abre el maletín antibalas y rechaza el palo, evidentemente. Por lo tanto, no hay ningún palo de ningún tipo. Y el segundo gran bulo es la ultraderecha, que todo es culpa de un grupo de ultras que estaba allí organizado. Luis Fernando, María y Roberto. Sí, la indignación para este gobierno solo puede venir del lado de la ultraderecha. El gobierno lo hace todo tan bien que todo el mundo está tan encantado de ellos, incluso en Paiporta, que los únicos que pueden manifestar su indignación ante el gobierno y ante la inacción que se ha visto durante estos días y que está quedando patente en las investigaciones posteriores, solo puede venir de la ultraderecha. Nadie más puede estar enfadado con el señor presidente del gobierno. Yo creo que ya
este intento de tomadura de pelo constante, la única parte positiva que podemos extraer de lo que estamos viendo es que ya empieza a no calar, ya la gente se lo empieza a decir, oye, ¿pagamos impuestos para qué, no? Esta campaña que hemos visto, lo que das vuelve, ¿no? Que menuda oportunidad para sacar esta campaña de Hacienda, ya estamos viendo que no vuelve, que el Estado, al menos para lo mínimo en lo que debería estar, tampoco está, ¿no? En una catástrofe no está. Y no está por un motivo fundamental, que yo creo que es el que está generando una desafección total de toda la gente contra este gobierno. Y es que no está por mero cálculo político. O sea, las capacidades están ahí, las reuniones estuvieron, las alertas estuvieron. ¿Y no ha querido estar el Estado? Por mero cálculo político. El señor presidente del gobierno consideró en su momento que esto le podría favorecer políticamente, que podría ser una baza para aprobar unos presupuestos, para continuar en el poder, para mantener su agenda política y sin calcular el nivel de desastre que teníamos encima. Las informaciones que tenemos hasta el momento nos hablan ya de reuniones en las que se excluyó a la Generalidad y en las que se advertía de la gravedad de lo que estaba sucediendo, y el Estado, el gobierno de Sánchez, prefirió estar al margen. Se rechazó la ayuda, esto es increíble, ¿eh? Se rechazó la ayuda de Francia, se rechazó la ayuda de El Salvador, se rechazó la ayuda de absolutamente todo el mundo, y todo esto se ha sabido y todo esto se ha sentido en las manos, en el corazón y en la hacienda de los vecinos de la zona, especialmente de Paiporta. Con lo cual, cuando este señor va acompañado, parapetado, además no es acompañado, es parapetado por los reyes y por Mazón, los reyes se quedan, reciben el barro, reciben la indignación, los escoltas de la reina las piedras, no los palos que te para un escolta, no, las piedras que le abrieron la cabeza a uno de los escoltas de la reina, y el señor Pedro Sánchez sale huyendo. Y esa imagen ha dado la vuelta al mundo. Y esa imagen ha dado la vuelta al mundo en medios de comunicación que exceden al mass media, sino que va directamente a esos grupos, más a esas élites que manejan el dinero, que manejan las cosas. Salió en Bloomberg, salió en The Economist, salió en esas informaciones en las que no es que llegue al público generalista, sino que son medios especializados y además especializados en aquellos dueños del dinero en el mundo, ¿no? Y eso es muy potente, y eso nos da un poco la medida, nos ayuda a entender la medida en la que esa desafección va creciendo. La muestra de Estados Unidos, de las elecciones de Estados Unidos, de las que luego hablaremos, yo creo que también nos hablan un poco de ese cambio, de ese pendulazo ya que estábamos viendo, de la gente harta de la cultura woke, esa cultura woke que tanto representa Pedro Sánchez y cuyos intereses son los que han hecho que haya habido una dejación de funciones terrible en uno de los momentos más horrorosos de nuestra historia. Hay que recordar que, y esto es importante recordarlo porque lo hemos conocido esta semana, el rey solo tiene potestad sobre su grupo de escoltas y sobre la Guardia Real. Es una unidad específica del ejército que depende directamente de Casa Real. ¿Qué hizo el rey? El rey hizo una cosa que no hizo Pedro Sánchez, fue mandar a sus escoltas y a la Guardia Real, nada más conocerse la tragedia, a las zonas afectadas, ayudar en lo que fuera posible. Desde el jueves 31 están desplegados miembros de la Guardia Real y escoltas personales de la Casa Real para ayudar. Y la reina, en ese momento de tensión, los escoltas le dijeron, la recomendaron que fuera al coche a refugiarse, mientras el rey permanecía allí, aguantando el chaparrón, diciéndole a sus escoltas que incluso quitaran el paraguas, que él iba a hablar con la gente, y habló, y los tranquilizó, y los abrazó. Y la reina se acercó al coche y dijo, no, yo me vuelvo. Si el rey está, yo me vuelvo. Y se volvió. Pero Pedro Sánchez, la rata, el cobarde, huyó. María. Bueno, yo quiero mandar primero y antes que nada un mensaje tranquilizador a nuestros oyentes. Pedro Sánchez está bien, que no se preocupe nadie, que a pesar de esa situación de vecinos que habiéndolo perdido todo, que aprovechan una catástrofe natural para inculcar sus ideas fascistas al resto de los españoles mientras sacan barro y mientras sacan muebles llenos de mierda, lo voy a decir así porque vengo de Valencia y he visto lo que he visto y sé lo que hay.
no se preocupen. A pesar de esos vecinos neonazis, fascistas, odiadores profesionales, que aprovechando esa catástrofe se dedican a desacreditar al gran líder Pedro Sánchez está bien. Dicho esto, y con toda la humildad, porque no están las cosas para ironías, yo no he visto cosa igual en mi vida. Creo que hay que sacar 3 conclusiones básicas. La primera de ellas es, evidentemente, que esa falacia de que pagar impuestos nos hace un país mejor, o pagar más impuestos peor gestionados nos hace un país mejor, con mejores servicios, con mayor seguridad, con una capacidad de respuesta mayor cuando hay necesidad de movilizar efectivos. En este caso eran militares lo que se pedía a gritos y lo que se sigue pidiendo a gritos en las principales localidades afectadas. Es una mentira y ha quedado al desnudo. Pagamos impuestos para vivir en, no sé, cualquier socialdemocracia nórdica, Noruega, y nos despertamos en Sudán. Y esta es la realidad que ha palpado la gente a la hora de la verdad, en las malas, que es donde se ven las cosas como realmente son. Segundo, y no menos importante, tenemos un Estado sobredimensionado. Tenemos un Estado incompetente. Tenemos un Estado obeso de duplicidades, donde se solapan planes que nadie conoce, que hurtan competencias y que llegan al límite y que dejan huecos vacíos y que permiten a un gobierno decirle a una comunidad autónoma que si necesita ayuda, una ayuda que era evidente, visible, palpable. No solo por los que estábamos allí y por los que veían a través de televisión la dimensión de la catástrofe, sino porque los medios internacionales, los gobiernos internacionales, lo comentabas tú antes, Panamá, El Salvador, Francia, los vecinos portugueses, que han enviado efectivos, por cierto, porque sí he coincidido con algunos efectivos portugueses, más rápido incluso de lo que ha movilizado nuestro país a nuestros militares. Acuérdate esa imagen, María, en la que llegan unos bomberos franceses Franceses a una localidad afectada y dice, ¿dónde están las autoridades españolas? ¿Dónde están los bomberos españoles y los militares? Y le dice un vecino, no, sois los primeros en llegar. ¿Cómo? ¿Cómo? No se lo creía. Y quienes están al frente de las instituciones, además, de las administraciones públicas, en lugar de ser los mejores, han resultado ser los peores. Los peores posibles para dar respuesta en situaciones críticas como esta. Insisto en lo de las buenas y las malas. Esto es como un matrimonio, como una amistad, como una relación personal cualquiera. En las buenas todo va muy bien, porque cualquiera sirve, pero la realidad es que en las malas es donde se necesita ver el nivel de los gestores, de quienes tienen que tomar decisiones, de la calidad humana de quienes nos gobiernan. Y esos han quedado retratados, tercera conclusión, por los voluntarios. Y quiero separar al pueblo de sus dirigentes, porque los vecinos han salido adelante o están intentando salir adelante y no se han visto peor todavía de lo que están allí, que es muy gordo lo que ha pasado, pero muy gordo, porque hay gente buena y porque en España, al margen de nuestros dirigentes, somos un país solidario, que se ha movilizado dejando en muchas ocasiones actividades privadas, y esto hay que decirlo, porque lo privado ha llegado antes que lo público, por esos mensajes que estamos viendo ahora de no, desmantelar servicios públicos, no, oiga, no, es que los servicios públicos se han revelado ineficientes y mal gestionados. Y la iniciativa privada, las campañas de ayuda para recogida de alimentos, de ropa, de medicinas, los bomberos, los policías locales, los guardias civiles, los policías nacionales, los militares que han pedido por favor que los movilizasen y no les han dejado, se han organizado por turnos entre ellos para con asuntos propios y con cargo a sus vacaciones irse a ayudar a limpiar y a sacar a esa gente que está en la ruina más absoluta adelante.
Es cierto que en este caso el Estado desapareció en el momento que más se necesitaba. Yo, como bien sabéis, yo soy liberal, yo soy defensor acérrimo del Estado mínimo, cuanto menos Estado y más mercado, muchísimo mejor. Pero si hay algún tipo de justificación para el Estado, es para momentos, catástrofes de esta naturaleza. Y no estaba durante días, los afectados quedaron absolutamente abandonados. Aquí hay una combinación terrible de incompetencia, clara, clamorosa por parte de la Generalidad Valenciana, y no solo de incompetencia, sino de mala fe, que todavía es peor, por parte del Gobierno de España, porque el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez tenía recursos, tenía el ejército a su disposición, tenía las policías, tenía los guardias civiles, y los dejó abandonados. No envió a los efectivos en el momento en el que se necesitaban por mero cálculo electoral. Porque dijeron, me importa tres narices la gente, yo lo que quiero es que caiga Amazon y voy a reflejar la incompetencia del Gobierno de la Generalidad y yo no voy a mandar a nadie. En lugar de decretar la emergencia nacional, que se cueza en su propia salsa Amazon y la gente, mientras tanto, sufriendo. Y lo terrible es que luego llega Pedro Sánchez allí y ¿qué pensaba? ¿Que le iban a recibir con flores? Fijaos, esta fue la justificación, la excusa, el bulo, la mentira que fabricó Moncloa para explicar esos ataques de la gente. Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible. Yo estoy bien y, como he dicho, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, la reconstrucción y el relanzamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática. Yo estoy bien, dice Pedro. Pedrito, lo que le importa es cómo está él. No, tranquilos. Yo estoy bien. He salido ileso. Pero lo trágico de esto es culpa a la extrema derecha, gran bulo. ¿Por qué digo que es un gran bulo? Se han detenido, que hay que tener narices, se han detenido a 3 vecinos de la zona por estos disturbios en Paiporta. ¿Qué ha hecho el Estado? El Estado, el Gobierno, el Ministerio del Interior ha enviado a la unidad de élite de la Guardia Civil, no a la Policía Local, a la Policía Nacional, no, a la unidad de élite de la Policía, de la Guardia Civil, 5 agentes de élite, un helicóptero de urgencia para detener a 3 vecinos que eran voluntarios, que llevaban días limpiando las calles, que no tienen ninguna relación con ningún grupo ultra, que no son nazis, que no son fachas, que es 3 vecinos afectados, víctimas de la gota fría, y hay otras 12 personas en total que han sido investigadas. Ninguna tiene relación con ningún grupo organizado de ningún tipo. Bueno, pues Roberto, bulo, otra vez una mentira por parte del Gobierno. Sí, nada más el ego del señor Sánchez es estrambótico. Yo he escuchado testimonios de familiares de las víctimas que decían que había personas que estuvieron atrapadas 2 días en un garaje vivas y que se podían haber salvado si hubiera llegado la ayuda. Pero hubo un negocio del dolor, es decir, hubo un cálculo político con los muertos, de forma consciente, exactamente igual que en el 2020 con el COVID, cuando hubo 11 alertas de seguridad nacional entre enero y marzo de 2020, se desoyeron por completo, se decidió ir al 8 de marzo y hasta el 9 no se cerró y luego pasó lo que pasó. Aquí es más grave aún porque se estaba la gente ahogando, la gente necesitaba de ese ejército, necesitaba de esa ayuda y sin embargo dijeron, bueno, si la cosa se estropea, aún más se embarra, fíjate, para decirlo, puede que caiga Amazon, puede que nos convenga a nosotros políticamente y luego el hecho de que las ayudas digan que son grupos de ultraderecha cuando es gente del pueblo cabreada, que son neonazis, o sea, el que lo dice porque es por cálculo político, vale, pero qué pedrada hay que tener en la cabeza gente que compra ese relato, que dice, sí, no deis ayuda, cuidado a quién dais ayuda, porque esto lo pueden coger grupos de ultraderecha que son Revuelta y los demás. Y luego me llamó la atención la desconexión que tienen algunos ya con la realidad, por ejemplo Podemos, que es un partido yo creo finiquitado ya, pero el jueves Pablo Iglesias estaba tuiteando que tenía concierto en la Taberna Garibaldi. Hay un concierto, veniros, pasaros, que va a tocar aquí. Y la gente le decía, tío, coge una escoba y vete para Valencia, ¿qué me
me estás contando de concierto? ¿Cómo puedes estar? Es verdad que él no tiene un cargo político ahora, pero fue un vicepresidente y los de Podemos están también igual a uvas. Llegaron tarde, mal, porque claro, ayudar es de fachas. Irene Montero, Yone Belarra están ahora en Valencia, se han trasladado a la zona afectada. Una semana después. Pero no han ido allí Pero a para barrer, manifestarse. Han ido para manifestarse contra el gobierno de la Generalidad. Que nadie se esta tarde equivoque. hay una manifestación de varias asociaciones y grupos de extrema izquierda, la primera manifestación política en contra de la gestión de Mazón. Es eso, o sea, al final es considerar que todo aquel que no comulgue con el discurso que marca la Moncloa es ultraderecha, es facha y no solo es ultraderecha, es facha, es incompatible con la vida en sociedad. Eso es lo que ha establecido este gobierno y lo hace y lo demuestra en cada paso. Y lo que vemos, en cambio, son cada vez más motivos para indignarnos con el papel que ha jugado el gobierno central, que es quien ha tenido absolutamente todas las competencias, porque habéis puesto el dedo en una llaga muy importante, que es el de un Estado elefantiásico, hiperburocratizado, que hace que en un momento como el que se ha vivido se dude entre quién tiene la competencia para sacar al ejército, quién tiene la competencia para no sacarlo, quién tiene la competencia para cortar las carreteras, hasta dónde está la competencia de las carreteras del gobierno central y dónde empiezan las del gobierno autonómico. Pero sí hay una cosa, y es que el gobierno central tiene todas las herramientas, todas, para tomar el mando en cualquier momento que quiera, porque tiene los instrumentos legales para hacerlo. Y en un momento de urgente, grave y extrema necesidad era lo que tendría que haber hecho y no dedicarse al cálculo político. Pero es que si vamos avanzando en todo lo que hemos estado viendo, yo estaba haciendo cálculos ahora, Manuel, de los paquetes de ayuda que se han anunciado. Son dantescos, porque son 10.800 millones, de los que la mitad son avales del ICO, con lo cual ayudas directamente son... Avales del algo ICO, más. que la gente no se entienda, son créditos. Sí. Es decir, más de Que tienes que 5.000 devolver. millones... Tú te tienes que que ir al tienes que banco, devolver. Tienes que ir al banco, devolverlos. tienes que ir al banco, negociarlo con el banco, Sí. que el banco te los preste, que además acepte de aval el Estado, que esa es otra, porque en muchas ocasiones dice, no, es que te acepto el aval del Estado, luego tú me impagas y el Estado no me devuelve lo que me tiene que devolver. Y son créditos efectivamente que tiene que devolver. Pero es que del resto no son ayudas directas. Y dejadme que os dé una cifra de verdad, esto es información sacada directamente del gobierno. Ayuda para rehabilitar los establecimientos. Está cifrado el número de establecimientos afectados más o menos en 54.000, ¿vale? 54.000 negocios de la zona que se han visto afectados, arrasados, que lo han perdido absolutamente todo. Ayudas directas para rehabilitar los establecimientos en la zona, 3.200.000 euros. Eso no llega ni ¿Sabéis? para pipas. ¿Sabéis a cuánto asciende por local? 59 euros. Ah, es una vergüenza. Bueno, fijaos, el tema de las ayudas, ahora si queréis lo abordamos. En realidad, dentro de ese primer paquete de 10.600 millones de euros, como estamos comentando, 5.000 millones son créditos, son avales del ICO, por lo tanto la gente, si pide ese dinero, lo va a tener que devolver. Luego hay otro tipo de ayudas, porque se incluye en este paquete, que no son ayudas, No. son las indemnizaciones de los seguros privados, que van a ascender a más de 3.000 millones de euros. Que esos seguros privados, que es a través del consorcio de Compensación de seguros. de compensación, eso lo pagamos todos los que tenemos un seguro mediante primas adicionales para este tipo de catástrofes. Por lo tanto, no es ayuda pública, eso es ayuda privada, del sector privado. La ayuda real que ha anunciado el gobierno apenas son 2.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto dinero se ha gastado el gobierno en la compra del 10% de Telefónica? Más dinero. Más de 2.000 millones de euros. Es decir, el gobierno ha destinado más a la compra de Telefónica que ayuda directa, de verdad, a los afectados por la DANA, por la gota fría. Pero atención, si hace una semana nos quedábamos ojipláticos con esta frase del presidente del gobierno... Si necesita más recursos, que los pida. Si necesita más recursos, que los pida. Si necesita más recursos, que los pida. Pues esta semana nos hemos quedado ojipláticos con el nuevo chantaje que ha lanzado el gobierno para facilitar estas ayudas. Por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta DANA y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el Gobierno de España
Si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. ¿Queréis ayuda? Me la pedís, me suplicáis. En lugar de decretar el estado de emergencia, la emergencia nacional, para movilizar todos los recursos, me pedís ayuda. Directamente. Y ahora, ¿queréis ayudas económicas? Me tenéis que aprobar los presupuestos, si no, no hay ayudas, María. Vamos a ver, quiero decir dos cosas fundamentalmente. La primera es que hay una campaña clarísima, orquestada desde el minuto uno, digo, justo después de la gran riada, en la que el gobierno ve una oportunidad política para cargarse políticamente al presidente de la Generalitat, porque no es de su partido. Porque esto hay que decirlo muy claro. Si el presidente de la Generalitat Valenciana hubiera sido del Partido Socialista, con las mismas consecuencias que tenemos encima de la mesa, el gobierno central no hubiera actuado igual. Y eso es muy preocupante. Y a mí, como ciudadana, no solo me indigna, sino que me preocupa, insisto, porque dependiendo de qué gobierno central tengamos, de qué signo es y quién sea el que gobierna nuestra comunidad autónoma, vamos a tener la suerte digo, de que nos ayuden más o menos, más rápido o menos rápido, o con más recursos o menos recursos. Y a mí esto me parece intolerable. Intolerable. Porque esa es la primera lectura de todo lo que hemos visto, del cronograma de todos los hechos que se han ido sucediendo. Número 2. Yo creo que el señor Mazón y la Generalitat Valenciana han cometido una gran cagada, porque no han sabido gestionar el después. Probablemente el antes no fuera tan previsible como parecía, o las consecuencias que todos esperaban fueron mucho mayores de las que inicialmente estaban previstas. Entre otras cosas, porque la previsión de la AEMET, la primera, la de los técnicos, fue bastante más suave, a pesar de las advertencias y de los avisos de fuertes lluvias y fuertes vientos y demás, en la cantidad de precipitaciones que iba a caer, con respecto a otras agencias meteorológicas, como por ejemplo la francesa, que triplicaron la cantidad de litros que daba la Agencia Española de Meteorología. Luego, si los técnicos erraron en su lectura, probablemente, y no quiero con esto minimizar, insisto, porque vengo muy tocada de estar allí estos días y es horrible, humanamente es horrible lo que he visto y cómo están, probablemente las consecuencias directas no se hubieran podido evitar. Pero sí la respuesta posterior. Y creo que efectivamente el señor Mazón y la Generalitat Valenciana, que son los que están en el gobierno, tenían la responsabilidad de dar una respuesta rápida, eficaz, de mandar 58 avisos, de comunicarse con el gobierno central después y decir, necesitamos 200.000 militares en la zona y si usted no me los envía, me está dejando tirado, ¿vale? Y creo que ahí no ha habido ni buena comunicación ni rapidez por parte del señor Mazón, efectivamente. Ahora bien, y quiero decir una cosa, si esto va de rentabilidad política y electoralista, que es como ha planteado este dilema el gobierno central desde el minuto uno. Totalmente. Mucho ojo con el fuego amigo contra Mazón. Porque aquellos que crean, como siempre desde el buenismo de la derecha, que cargarse a Mazón es la puerta que abre pedir luego dimisiones a Rivera, a Sánchez, a Margarita Robles y demás, No están muy equivocados. Correcto. Muy equivocados. Y vamos a tener Sánchez hasta 2030. Mire. Entonces, por favor, mucho cuidado con la lectura política de todas estas cuestiones. Que tiene que haber dimisiones, las tiene que haber, pero no la de Mazón solamente, muchas. Sin ningún género de Muchas. duda. Roberto. Yo creo que la PSOE, y digo la PSOE porque es organización criminal PSOE, lleva sacando rentabilidad política a los muertos desde el 11M y puede que más atrás también. Entonces aquí lo van a seguir haciendo. Y ojo con las ayudas, porque la PSOE puede robar también las ayudas que vengan a la gana. Imagínate, Claro. lo que han hecho, que Por se está eso, investigando que van ahora a robar en hasta- plena pandemia. Hasta los tapones de las botellas que no salen, pues ellos los sacan. O sea, y luego el chantaje a la sociedad, el chantaje en el peor momento, es decir, yo puedo mandar ayuda siempre y cuando me aprobéis los presupuestos, es un tío
que no siente nada de empatía con las víctimas, que su único cálculo es su propio beneficio político, y es el tipo de psicópata que es Sánchez. Y digo psicópata porque alguno piensa que el único psicópata posible es Anthony Perkins en Psicosis, ¿no? Que asesina en la ducha. No, un psicópata no tiene por qué asesinar, es una persona que no tiene empatía, que no tiene sentimientos, que carece de emociones, y que eso a la vez le hace llegar lejos, pero claro, no tiene cortapisas morales. Y yo creo que ese es el caso de Sánchez, que no tiene ningún tipo de cortapisa moral. En unas situaciones en que nosotros diríamos, ojo, bueno, hasta aquí, pues él esa línea la pasa tranquilamente y luego además duerme a pierna suelta. Y una cosa que me gustaría añadir, muy breve. Cada vez que el gobierno echa barro sobre la gestión de Mazón, su incompetencia, su incapacidad y demás, lo que está haciendo en realidad es poner en evidencia cómo con una maldad manifiesta y una mala fe manifiesta no quisieron ayudarle. Es que esta es la clave para mí. Una cosa es la incompetencia, hay que depurar responsabilidades. Yo soy Por supuesto. el primero en exigir responsabilidades. Y me da igual si ha habido negligencia o no negligencia. Es decir, si no has actuado penal, bien, si no es penal, si es da burocrático. exactamente igual. Dimites. Sí, Hay algo que señor. se llama responsabilidad política. Dimites y punto. Pero es que aquí hay algo muchísimo más grave. Una cosa es la incompetencia, que ya es grave per se, y otra cosa es la mala fe, la inmoralidad, y eso es ser miserable, porque lo que ha hecho el gobierno de España es dejar tirados a cientos de miles de personas. No han enviado los recursos porque no han querido, no han actuado porque no han querido. ¿Para qué? Por rédito electoral. Y esta es la tragedia. Me tenéis que permitir, porque estamos demasiado tensos. Ha llegado el momento, por lo menos un pequeño respiro, porque a ti te gusta el vino, ¿verdad, Luis? Pero yo lo sé. Y ese lo he probado. Yo lo sé. Barón de Chirel. Es un vinazo. pero Rioja. Un vinazo. De Marqués de Riscal, año 2019. Vinazo entre los vinazos. Es de los... Dejadme decirlo, además tuve la oportunidad de estar el año pasado en las bodegas, hace un año justo, de Marqués de Riscal, y estuve haciendo las catas y me pude llevar una botella de este vino. Es de los mejores vinos que podemos poner en nuestra mesa, más para las fiestas que se acercan, para todo aquel que se lo pueda permitir. Es un vino extraordinario. Yo es de los mejores vinos que he probado en mi vida y me gustan mucho y he probado muchas marcas. Barón de Chirel, Rioja de Marqués de Riscal, un vino de bodegas de Marqués de Riscal, elegida en el certamen internacional de enoturismo, mejor viñedo y mejor bodega del mundo. Yo, esta botella que ven aquí, yo ya la tengo reservada. Ya veremos si en la próxima os cae alguna, pero esta, desde luego, la tengo reservada para mí. Llegados a este punto, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos de inmediato. Bueno, pues estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Tenemos que entrar en el tema de la gestión, porque ha habido también muchas noticias, mucha información. Se empieza a saber ya lo que pasó ese día terrible, martes 29 de octubre, ese día que pasará, bueno, pues a los anales de la historia como la mayor catástrofe natural del último siglo. Lo que sabemos hasta ahora, voy a hacer un pequeño resumen de la cronología de los hechos, es lo siguiente. La EMET, que es la responsable, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Rivera al frente, declara la alerta roja desde primera hora del martes. Pero la alerta móvil de protección civil, en este caso dependiente de la Generalidad Valenciana, llega tarde, en torno a las 8:10 de la tarde. La clave, quédense con esta hora y con el nombre de este organismo. 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, que es cuando empieza a caer la tromba, que después acaba en riada, se activa el CECOPI. El CECOPI es el Centro de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. Tras diversos avisos de la EMET de riesgo de desbordamiento en el río Magro y en el barranco del Pollo. A esa reunión del CECOPI, de ese Centro de Coordinación de Emergencias, asisten la consejera de Interior de la Generalidad Valenciana, Salomé Pradas, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Protección Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la UME, que ya estaba solicitada y estaba activada, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y su equipo. Es decir, ahí estaba representantes, los responsables tanto autonómicos de la Comunidad Valenciana como los representantes del Gobierno central, del Estado. Pues bien, ¿qué pasa durante esa jornada? Desde las 5 de la tarde, el CECOPI se centra sobre todo en el río Magro.
porque había un riesgo de que se rompiera una presa y eso podía suponer una catástrofe. Pero, hete aquí la clave, dejan de lado el barranco del Pollo, porque la presa finalmente no termina por romperse, no acaba de romperse, pero lo que sí se produce es el desastre en el barranco del Pollo. Pues bien, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisa tarde y mal de la crecida del Pollo. A las 5:30 los sensores del Pollo detectan una rápida crecida del río, pero no se comunica ni por correo ni en la reunión que se estaba produciendo. Y atención, un funcionario de la Confederación Hidrográfica del Júcar envía un correo electrónico a las 6:43 de la tarde, una hora más tarde, desde que se registrara, desde que los sensores registraran ese incremento tan fuerte de la crecida, una hora más tarde informan a la Generalidad a las 6:43 mediante un correo electrónico informando de que el caudal del barranco del Pollo ya supera en 4 veces el del río Ebro. Y lo hace con tono aséptico y protocolario. Un correo perdido entre cientos dice, para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida. El correo pasa totalmente desapercibido. Saludos. Todos los ojos están puestos en la presa de Forata. Nadie se está percatando de lo que está sucediendo en el barranco del Pollo. Y esto, insisto, se comunica mediante un correo electrónico aséptico. ¿Qué pasa entre ese aviso, a las 6:43 vía correo electrónico, y la alerta móvil que finalmente llegan a los móviles de los afectados de la zona a las 8:10? Pues bien, una hora, casi una hora y media, en el que el barranco del Pollo ya estaba absolutamente desbordado, pero los presentes, insisto, responsables de la comunidad y responsables del gobierno central de Pedro Sánchez, no hacen nada. Entre las 7 y las 8 se debate el envío o no del mensaje de alerta para avisar sobre el barranco del Pollo, pero no se hace absolutamente nada y todo finalmente se precipita con una llamada porque, Mazón llega finalmente al CECOPI pasadas las 7 de la tarde y finalmente, y acabo aquí la cronología, a las 8, después de una hora de que se envía, insisto, vía correo electrónico ese mensaje de que hay problemas, crecida y desbordamiento en el barranco del Pollo, finalmente a las 8 el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llama desde Colombia a la consejera expresando su inquietud porque aún no se había avisado a la población de la posible ruptura de la presa de Forata. Pero, insisto, la llamada es sobre Forata, no es sobre el Pollo, que de nuevo queda ausente. Y finalmente a las 8:10 se activa esa famosa alarma. Resumen, todos los ojos estaban puestos en la presa de Forata y nadie, absolutamente nadie, se preocupó por el barranco del Pollo. Para mí, todos son responsables. Gobierno central y Comunidad Valenciana por incompetencia. Luego está la mala fe de la que hemos hablado, pero aquí yo creo que hay fallos clamorosos. Luis Fernando, María y Roberto. Fallos clamorosos que hablan pues de algo que de lo que nos hemos quejado y que es un mal endémico. Y yo creo que aquí es probable que esto hubiera pasado en esta reunión y en cualquier otra. Si el hecho de que el aviso de dónde está el verdadero riesgo tiene que llegar por un correo ordinario de un funcionario que se limita a avisar, además habrá avisado por correo y dirá, como llame por teléfono y luego no quede constancia de que yo avisé, pues yo aviso por correo electrónico, a saber Dios cuándo se leyó ese correo y cuándo se dieron cuenta de que el verdadero peligro estaba en el Pollo, probablemente cuando el desbordamiento ya estuviera llegando a las primeras poblaciones. Las responsabilidades en el momento de la tragedia yo creo que son de todos, efectivamente. Y hay algo que yo creo que pasa en España y pasa en cualquier otro país, que es, parece una negativa a querer reconocer que la tragedia existe. Y en un país como España, en el que no estamos acostumbrados a que sucedan estas cosas, que las infraestructuras que tenemos, tanto administrativas como operativas o físicas, tampoco están preparadas para esto, bueno, pues nos hacen al final querer buscar ante la tragedia un culpable y pues nos dedicamos a escudriñar efectivamente cómo sucedieron las cosas y detectar los fallos de comunicación o los fallos que evitaron que una alarma en un móvil hubiera llegado con anterioridad al momento en el que lo hizo. Pero aquí hay un problema y es que mi pregunta es, imaginémonos
que todo hubiera funcionado, y esto no es para exculpar a nadie, ¿vale? Pero imaginémonos que todo hubiera funcionado como todos hubiéramos deseado. Y en el momento en el que se percibe que el riesgo no está en la presa, sino que está en el Barranco del Pollo, en ese momento a las 5 de la tarde se envían alertas a la población. ¿Se hubieran evitado muertes? Probablemente alguna, pero es que ni siquiera en ese momento nadie, ninguno de los allí presentes en aquella reunión, era consciente de la magnitud de la tragedia que se venía encima. Estoy convencido. Igual que la gente que recibió la alerta en pueblos donde ni siquiera estaba lloviendo, que lucía el sol, dijeron, hombre, alertas por lluvias, pues aquí luce el sol, me voy a sacar el coche del garaje por si acaso luego se me inunda. Pero no había una conciencia real del riesgo que se estaba sufriendo. Por eso, mi sensación es que donde hay que cargar las tintas es en el momento de la reacción. Es el momento de, oye, cuando el desastre se produce, hay que poner todos los elementos posibles para rescate, ayuda, para recuperar la luz en las zonas donde no hay, para llevar agua a las poblaciones que no tienen agua potable. Eso es lo que tendría que haber funcionado como un reloj. Ahí es donde no podemos aceptar ni una sola falla, ni un solo problema. En el momento anterior, ¿ha habido problemas? Sí, pero yo ponía un ejemplo hace bien poco en una reunión privada. Digo, si lo que se hubiera producido es un terremoto y se hubieran caído millones de edificios, nos hubiéramos preguntado por qué los edificios no están preparados para terremotos, como en Japón. Vale, pues porque en España no suelen suceder terremotos. En esa zona, además, están preparadas para las riadas, lo que no están preparados es para que venga un tsunami del interior hacia afuera. María. Mira, hay un término, hablando esta semana con expertos, que no se ha utilizado por parte de la EMET, que es esa inundación súbita. ¿Qué es lo que se produjo aquí? Por eso yo antes ponía el acento en que creo, honestamente, que a pesar de las alarmas, a pesar de la insistencia y demás, nadie preveía cuál iba a ser el escenario real o cuál podía ser el escenario real de esta situación. Porque esto se origina en las montañas a 500, 600 metros de altitud, donde estaba cayendo agua de manera continua, y como los barrancos a esa altura están sin limpiar, como los ecologistas no dejan que se queme un árbol para controlar la vegetación o las malas hierbas, como no puedes cortar una caña porque todo va en contra de la climatología y de lo verde, entonces tenemos todo lo que es el monte, los barrancos y demás, la casa sin barrer. Del Pollo, del Barranco del Pollo, hay unos cañaverales, y si nos están escuchando los valencianos me van a entender porque los he visto allí, unos cañaverales que tienen unas cañas muy finas, tipo arbustos, que cubrían, que atascaban todo ese barranco, de manera que entre que efectivamente el agua que cayó fue mucho mayor del cauce de ese barranco y de otros tantos que desbordaron, porque no era algo razonable o previsible o normal dentro de lo que es la gota fría mediterránea. Además, se encontró el agua con todo ese mundo de arbustos, de cañaverales y demás que arrastró, y que cuando tú te ibas a Catarroja, cuando te ibas a Paiporta, cuando te ibas a Sedaví, cuando te ibas a Aldaya, Alfafar, a cualquiera de los sitios, a Turrent, que es justo lo que está encima del Barranco del Pollo, que quedó destrozado, casas que se han caído verticalmente porque estaban construidas al borde del barranco, te das cuenta de cómo los coches los primeros días y las calles estaban cubiertas de esas cañas que fueron las que hicieron como de tapón y atascaron todavía más. Pero yo solo quiero hacer una pregunta, porque estamos hablando mucho de con quién estaba comiendo el señor Mazón, que a mí me da personalmente bastante igual. Con una periodista. Con quién estuviera comiendo. Por cierto, periodista a la que están señalando y poniendo su fotografía como si ella estuviera haciendo algo malo, cosa que me parece bastante machista, porque esta señora es una mujer espectacular. Porque si fuera fea, y lo voy a decir así de claro, seguramente no habría tanta crítica al señor Mazón comiendo con una periodista. Lo digo porque lo creo honestamente. Después de la tragedia, en las primeras horas, cuando ya todo lo que era leche derramada, no cabía más lamentarse por lo que había pasado, porque ya había pasado y había que tomar decisiones. Yo quiero recordar que el señor Pedro Sánchez no volvió de la India. Ah, no. No volvió de la India inmediatamente, no cogió el Falcon urgente y se hizo las horas de viaje diciendo cancelo las 2 últimas jornadas de mi agenda y me vuelvo. No, siguió allí en Bollywood, subido a un coche para que le regalasen relatos y le pusiesen guirnaldas de flores, que es lo que a él le gusta. Lo de Paiporta no, pero eso le encanta. La directora general de Protección Civil y Emergencias, ¿dónde estaba?
en Brasil. Lo dijiste tú antes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, que tiene mucho que ver... En Colombia. En Colombia. La señora Rivera... ¿Dónde estaba? La ministra señora Rivera no se sabe porque su agenda está en blanco, porque estaba muy ocupada con su candidatura a comisaria europea. Pero la señora Rivera, desaparecida también. ¿Con quién comía la señora Rivera? ¿Con quién comía? Porque vamos a decirlo todo. ¿Sabemos con quién comía el señor Mazón? ¿Con quién estaba comiendo la señora Rivera? Que lo digan, que den toda la información. Sí. ¿Y el señor Grande Marlaska, que es el responsable de emergencias nacionales como ministro del Interior? ¿Dónde estaba? Porque tampoco se sabe. ¿Y dónde estaba Paje? Porque en la comunidad autónoma del señor Paje, lamentablemente para todos, hay 7 fallecidos. Se lanzó la alerta Letur del sistema. No se lanzó. ¿Por qué nadie habla de que en Castilla-La Mancha tampoco se mandó la alerta? ¿Por qué todo se focaliza en la Comunidad Valenciana? Y vuelvo a la reflexión inicial, como periodista y como ciudadana. ¿En manos de quién estamos? Que las consecuencias de un desastre pueden ser todavía más grandes y peores para los ciudadanos dependiendo de quién gobierne en el central y quién gobierne en el autonómico. Me parece, insisto, repugnante. En este país tenemos 2 catástrofes. La catástrofe natural de la gota fría en Valencia y la catástrofe política. Os pongo un caso concreto. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís, esta misma semana ha denunciado que solo recibió una llamada de la delegación del gobierno, el gobierno de España, avisando de la situación y que se iban a reunir. Esto es lo que dijo. Llamada a mediodía, diciéndome que estaban atentos al río, que se iban a reunir y que al acabar la reunión me volverían a llamar. Es esta la hora en la que estoy esperando esa llamada. ¿Quién le dijo Y esa que llamada le fue de la llamaría? delegación de gobierno. Y no he querido entrar hasta ahora a echarle el muerto ni a unos ni a otros, porque todos tienen su parte que recoger. Y no voy a defender a nadie, ni a los míos ni a los contrarios, porque aquí nadie ha venido a defendernos a nosotros. Y nuestras armas estos días han sido mi teléfono móvil, mis policías locales y mi brigada municipal. Esta es la realidad. El pueblo de Algemesí, absolutamente abandonado, recibe una llamada de la delegada del gobierno central, de Pedro Sánchez. Oye, estamos muy atentos, nos vamos a reunir y te aviso. No llamó nadie, la gente se tuvo que apañar. Insisto, en ese centro de coordinación de emergencias había responsables autonómicos y responsables del gobierno central. Robert. Es que en esta gestión catastrófica yo creo que hay que diferenciar. Por generalizar mucho, imagínate, Mazón y Sánchez. Pues Mazón, por una parte, es la incompetencia y Sánchez, el gobierno central, es la mala fe. Y los vecinos saben que los han dejado tirados. Y que los han dejado tirados y además tienen seguramente la certeza de que si hubiera pasado en el País Vasco, en Cataluña, socios del gobierno hubieran estado ahí las ayudas desde el minuto 0, probablemente, para no perder esas ayudas. Hay que también poner el foco, yo creo, en los medios de comunicación, en cómo están tratando a veces esto. Madre mía. Por ejemplo, Silvio Charrondo en la 1... tratando de convencer a una alcaldesa de que lo que venía de fuera organizado eran los que habían protestado contra Sánchez, más o menos una especie de magnicidio, como lo que le hicieron a Kennedy o algo así. Yo pienso que si hay personas que se informan únicamente a través de la 1 o de la Sexta, la concepción de la realidad totalmente distinta que tienen. Y eso también es una forma de moldear pensamientos. Es decir, que tienes un concepto de lo que está ocurriendo totalmente disparatado a otros medios de comunicación o a la gente que han estado en el terreno. Yo tengo gente, conocidos y familiares que están en el terreno en Valencia y me dicen, es un escenario posapocalíptico. O sea, no te lo puedes ni imaginar, no es como sale en la tele. Las calles anegadas, vamos de noche con las linternas en la patrulla de noche y esto es como si hubiera pasado la guerra. Coches encima de bancos, un carrito metido en una plaza, los edificios que hay que apuntarlos porque tienen riesgo de derrumbe, sigue el lodo ahí, sigue todo destrozado, no tienen electricidad. Es como la Edad Media en el sentido de que tienen que tirar las deposiciones por la ventana. En ese plan todo. Entonces, claro, bueno, ¿y cómo estarán los que se informan por los medios del gobierno? Es que esto, y lo comentaba antes María, muy bien señalado. Pagamos impuestos de país rico y lo que se ha demostrado en esta catástrofe es que somos ni Burkina Faso. Sí. Es que ni Burkina Faso, un país rico, precisamente pone a disposición de la gente, de los afectados, todos los recursos. No era por falta de recursos, sobran recursos. 120.000 militares, 150.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías y guardias civiles, protección civil. Tenemos un Estado elefantiásico. Sobra recursos y sobra dinero. ¿Pero qué hizo Sánchez? No, pedidme ayuda si la necesitáis. Por cierto, solo una cosa, al hilo de el comentario sobre nuestra compañera periodista Silvia Inchaurrondo y todos los... La bien paga.
Todos los periodistas que están muy preocupados por atacar a otros periodistas compañeros como Iker Jiménez o aquellos que en la preocupación inicial, igual que hicieron ellos mismos, se lanzaron alertas sobre cuántos muertos podría haber y demás, a todos esos puristas del periodismo no les he oído afearle al gobierno, al que defienden a ultranza, haga lo que haga, por tener la poca vergüenza de, después de haber desconvocado un pleno parlamentario, volver a convocar uno extraordinario para colocar a los consejeros de Radiotelevisión Española. Que si tuvieran un mínimo de dignidad, esos señores habrían renunciado a sus cargos, porque es una vergüenza. Ellos también llevan en sus cargos y en sus espaldas el peso de la tragedia. Para eso sí había urgencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la segunda gran noticia de la semana. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ¡Qué alegría! Bueno, pues ya estamos de vuelta a la tertulia política. Segunda gran noticia de esta semana. Señores, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ha ganado Donald Trump. Ha arrasado Donald Trump. Y ha sufrido una derrota brutal, histórica. Kamala Harris, y por lo tanto la progresía woke que tanto ha dominado en los últimos años la política, no solo estadounidense, sino también internacional. Para hablar de este tema, contamos con Alfredo Timmermans, que es abogado, gran experto de la política estadounidense y buen amigo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel, ¿qué tal estás? Muy bien. Oye, ¿cuál es tu valoración sobre la victoria de Trump? ¿Cómo explicas la victoria de Trump, la segunda victoria, segunda presidencia y sobre todo el descalabro, hasta cierto punto sorprendente, de Kamala Harris en estas elecciones? Bueno, vamos a ver, no me parece una pregunta fácil para responder en unos pocos segundos, ¿no? Vamos a ver, yo lo primero que diría sobre las elecciones americanas es que la sociedad americana y su sistema político están en crisis, están en una crisis muy profunda que han arrastrado ya durante mucho tiempo, y la demostración de esta crisis, la manifestación, ha sido que nos han ofrecido, en lo que, en mi opinión, son dos malos candidatos. Ahora hablamos, si quieres, de los demócratas, pero muy brevemente voy a decir que Trump, me alegro que haya ganado contra Harris, es un mal candidato por varios motivos. Primero, porque tiene 78 años. Segundo, porque en las últimas elecciones no aceptó o intentó no aceptar el resultado de las elecciones, por su personalidad, su temperamento, sus declaraciones, sus insultos, su incapacidad para formar equipos, su posición ante el asunto de Ucrania y, más en general, su posición sobre Estados Unidos en el mundo. Lo que ha pasado, en mi opinión, es que el Partido Demócrata se ha ido muy a la izquierda y además en su forma peor, que es la forma woke. O sea, los demócratas están defendiendo una política completamente identitaria. La forma de abordar los asuntos trans están fuera del sentido común. No digo ya ni siquiera de una ideología razonable, sino del sentido común. Su posición ante la inmigración ilegal es extraordinariamente ausente de cualquier preocupación por la gente más humilde en los Estados Unidos, por los trabajadores, por las clases más bajas. Su posición con respecto a la libertad de opinión y a la censura es realmente intolerable, y su política verde, ¿no?, que es muy parecida a la de la burocracia europea, es claramente dañina para los intereses de la población. Y lo último sobre el tema de los demócratas es que después de que un presidente claramente incapaz e impopular fuera el candidato y fuera inmediatamente sustituido sin ningún tipo de proceso de elección por las élites del Partido Demócrata, han elegido a una candidata que era inverosímil, es decir, una radical californiana que tenía mucho que explicar y que se ha dedicado a no hacer campaña, sino solo a explicar que ella, por ser de izquierdas, merecía ganar.
De hecho, Alfredo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, a mí me recordaba mucho Kamala, sobre todo las entrevistas que concedió durante la campaña, a Yolanda Díaz, nuestra querida Yoli, porque de cada vez que abría la boca, o sea, no entraba, no respondía a las preguntas, titubeaba, no tenía respuestas, no se le entendía lo que explicaba. Y me sorprende, sobre todo, el batacazo que ha sufrido entre las minorías, especialmente en la comunidad hispana, que es mayoritaria. Bueno, sigue siendo minoría, pero cada vez hay más hispanos viviendo en Estados Unidos, y casi la mitad de los hispanos ha votado a Trump frente al 30% que votó en el año 2020. ¿A qué crees que se debe ese respaldo? Claro, como todos sabéis, es decir, en todos los grupos, da igual cómo lo midas, los republicanos han avanzado enormemente, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista de los colectivos. Y para mí, la mayor alegría quizá de esta victoria de los republicanos ha sido que es transversal, es decir, que los negros han incrementado su voto a los republicanos, los jóvenes. Solo ha habido un grupo en el que no se ha mejorado el resultado electoral, que ha sido el de las mujeres blancas con título universitario. Ese ha sido el único que no ha mejorado. Pero a mí me parece una gran noticia superar el identitarismo, que es algo de lo más nocivo que la izquierda woke ha infectado, con lo que la izquierda woke ha infectado las universidades, los medios de comunicación. Y luego, lo otro muy llamativo es que Trump ha ganado con todos los medios convencionales en contra y contra un presupuesto que ha tenido Kamala Harris de más de $1.000 millones contra un presupuesto de $250 millones, ¿no? Que eso también demuestra que el dinero no compra elecciones, en contra de lo que la izquierda tiende a decir. Sin ningún género de dudas. Alfredo Timmermans, muchísimas gracias, fortísimo abrazo. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Luis Fer, una pequeña valoración sobre la victoria de Trump. Voy a hacer una valoración no solo sobre la victoria de Trump, sino sobre todo la derrota de Kamala. La derrota de Kamala Harris. Una derrota que ha llevado a líderes de gobiernos, como es el caso del español, a decir que lo que está en riesgo por la victoria de Trump es la democracia mismo. Es decir, la izquierda de nuevo señalando que si no gobiernan ellos, si no les eligen a ellos, lo que está en riesgo es la democracia. Una candidata, como nos ha dicho Alfredo, que la demócrata en este caso, que no fue elegida en los procesos de primarias clásicos de Estados Unidos que suceden siempre y cada vez que hay elecciones. No. Fue elegida a dedo por la incapacidad del candidato principal, que era Joe Biden. La economía ha tenido mucho que ver. Las clases más desfavorecidas han tenido mucho que ver en la victoria aplastante de Donald Trump, y eso no lo quieren ver, desde luego, ni la izquierda ni los demócratas. Bueno, pues vamos a abordar lo que puede significar esta victoria de Donald Trump, no solo para Estados Unidos, sino también para la política internacional, y para ello contamos con Iván Espinosa de los Monteros. Iván ha hecho un excelente resumen en un hilo en su cuenta oficial en Twitter, que yo recomiendo a todo el mundo, donde da su opinión sobre esta victoria de Trump y dice literalmente que la victoria de Trump y la derrota de la izquierda woke en Estados Unidos es una magnífica noticia, sin matices, magnífica noticia para todo el mundo. Iván, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por tus generosas palabras. Bueno, ¿por qué es una magnífica noticia la victoria de Donald Trump? ¿Qué puede suponer para Estados Unidos y para la política mundial? Bueno, yo creo que es una magnífica noticia para todo el mundo, la derrota de esa izquierda woke. Y cuando digo woke me refiero a esa izquierda radical que ha ido tomando poco a poco las instituciones públicas, los organismos internacionales, el mundo de los medios de comunicación, el mundo de la comunicación en general, agencias de marketing, de publicidad, de redes sociales, compañías tecnológicas que están haciendo mucho daño por su capacidad de penetrar y de multiplicarse rápidamente por todo el mundo. Que todo ese mundillo muy elitista, muy alejado de la realidad de la mayoría de la gente, y que ha estado viviendo durante mucho tiempo, por supuesto, el mundo de Hollywood, no olvidemos, el mundo de Hollywood, el mundo de la música, toda esa gente que ha estado viviendo en un mundo paralelo, que se retroalimenta, que cree que porque ellos mismos se repitan a sí mismos las cosas acaban sucediendo, ¿no? Y se han llevado un golpe muy duro, y digo que eso es una muy buena noticia, incluso también para la izquierda. Justo antes de entrar estaba diciendo alguien una cosa que yo citaba en mis tweets, que es que Kamala Harris ha sido una candidata que no ha elegido nadie. Es la primera vez en mucho tiempo
que la candidata demócrata, pero podría haber sido republicana, acceda a la candidatura a presidencia de gobierno, a nominación de su partido, sin haber pasado por un proceso de primarias, ¿no? Una cosa que ha sido hecha a dedo para sustituir a un candidato que era evidente que tenía problemas cognitivos desde hacía mucho tiempo ya, que es el actual presidente en funciones. Pero digo que esto es bueno incluso para la izquierda, porque la izquierda tiene ahora una oportunidad de regenerarse, tiene una oportunidad de replantearse si todo este mundo de fantasía, este mundo falso, este mundo despegado de los problemas de los trabajadores, si quieren seguir por ese camino o si prefieren volver a desarrollar algunas ideas que sean pues más conductivas a la prosperidad de los americanos y en general de las personas en todo el mundo, ¿no? Y desde tu punto de vista, Iván, ¿qué puede suponer este segundo mandato? ¿Crees que va a haber diferencias con respecto al primero? Hay que recordar que los mandatos en Estados Unidos están limitados. Este va a ser el segundo y último mandato de Donald Trump. Se ha rodeado de gente nueva, su vicepresidente, Vance, Elon Musk, que también ha jugado un papel determinante durante toda la campaña electoral. ¿Qué podemos esperar a nivel de reformas? Pero yo sí creo que va a ser una legislatura muy diferente, aunque solo sea por eso que estás mencionando. Es decir, Trump ya sabe que le quedan solo 4 años y no va a poderse presentar otra vez a la reelección. Y esto condiciona muchísimo, porque la mayoría de los políticos, por no decir la totalidad, incluso el primer día que son elegidos, ya están pensando en su reelección. Hay otras oficinas donde no hay límites. Si uno es congresista o senador, se puede quedar 30, 40 años, como pasa muchas veces en Estados Unidos. El presidente no. El presidente solo puede serlo en 2 turnos, que pueden ser consecutivos o no. En este caso no lo son. Y por lo tanto Trump sabe que le quedan solo 4 años. ¿Qué más cosas cambian respecto a hace 4 años? Cambia que ya tiene experiencia. Cuando llegó hace 8 y venía además con algunas ideas más o menos abstractas, pero que apuntaban en ciertas direcciones. Nos acordamos que hablaba siempre de drain the swamp, drenar la ciénaga, ¿no? Que quería decir limpiar Washington de toda esa politización y burocracia que entorpece la vida de los ciudadanos. Pero la realidad es que le faltó lo que muchos miembros de su gobierno con los que tiene relación llamaban disciplina, ¿no? Él llegó y le costó prácticamente 2 años aterrizar, hasta que consiguió montar equipos que eran más o menos estables. No sé si nos acordaremos, pero sus jefes de gabinete cambiaban, sus jefes de comunicación cambiaban, parecía casi más el programa de televisión que él tenía unos años atrás, en el que iba despidiendo a gente todas las semanas, ¿no? Y le costó mucho, como digo, hacerse con las riendas del gobierno federal, entre otros motivos, porque hay una cosa que no siempre pensamos bien. Hay mucha gente que dice, el gobierno es como una empresa, o gobernar es como una empresa, pero es que no es como una empresa. El gobierno tiene unas dinámicas completamente diferentes, tienes empleados con estímulos completamente distintos, tienes mucha resistencia interna que en una empresa no tendrías, menos si la empresa es tuya, como en el caso de Trump. Entonces, todas esas resistencias que hay que ir venciendo, pues le costó mucho la primera vez. Yo creo que ahora viene, como tú dices, con un equipo renovado, viene con ideas más claras, viene con un horizonte temporal, como digo, de solo 4 años para acabar. Y has mencionado a Elon Musk, que para mí puede ser uno de los personajes más interesantes de esta legislatura, si se cumple lo que teóricamente se tiene que cumplir. Es decir, que Elon Musk acabe siendo nombrado una especie de zar, una especie de responsable, no voy a decir ministro, que probablemente no sea ese el rango, pero sí una especie de responsable de la desburocratización, de la supersimplificación, de la reducción del tamaño del Estado y sobre todo de la simplificación normativa y burocrática. Digo que esto es interesante porque el propio Elon Musk creo que ha destacado toda su vida por eso, precisamente. En todas las compañías que ha ido montando son compañías extremadamente eficientes, con muy pocas capas de burocracia, donde las cosas se hacen sin miedo, porque él es un tipo pues que ha demostrado ser valiente, que se ha jugado su propio dinero en proyectos muy difíciles y que ha conseguido, como digo, súper simplificar y reducir al mínimo la burocracia, el papeleo, para que las ideas acaben implementándose, ¿no? Yo creo que va a tener muchas dificultades, va a tener muchas resistencias, el Estado se defiende a sí mismo, es un ente que no admite fácilmente elementos externos que van a reformarlo, pero ya estoy oyendo cosas interesantes, por ejemplo, y con este ejemplo ya acabo, que no quiero monopolizar la conversación, pero hoy he leído en el New York Times que están pensando sacar la Agencia del Medio Ambiente, que es una institución muy potente en Washington, sacarla de Washington y llevársela a otro sitio, solamente por el hecho de no estar rodeados de los burócratas, de los lobbies, de los políticos de Washington, llevársela a otra ciudad donde se pueda desde ahí racionalizar, por ejemplo, todo el tema del coche eléctrico, ¿no? Que es un tema que ha hecho mucho daño a Estados Unidos, que ha favorecido mucho a China, lo mismo podemos decir en Europa, pero eso es otra conversación. Pues el mero hecho de sacarlo de Washington y llevarlo a un sitio nuevo
creo que ya ayudaría a redibujar las funciones de una agencia que, como digo, pues no ha favorecido precisamente los intereses de Estados Unidos en estos últimos años, ¿no? Cosas así, mucho más pragmáticas y mucho menos ideológicas que hace 8 años, cosas así son las que se pueden esperar de este gobierno de Donald Trump. Comentas Elon Musk, yo he leído su biografía, soy un gran seguidor, admirador de la figura Musk como empresario, el hombre más rico del mundo. Hay que recordar que nada más comprar Twitter se cargó al 80% de la plantilla y nunca ha funcionado tan bien Twitter como en estos momentos. Pero es que eso es espectacular. Iván, hay una anécdota que ilustra para que veamos un poco cómo son. Porque cuando decimos que los gobiernos son burocráticos y que son, sí, es verdad, y que son ineficientes, lo son. Bueno, lo son por el lado del gasto, ¿no? Por el lado del ingreso son súper eficientes. Sí. La Hacienda, la Dirección General de Tráfico, todo eso funciona muy bien. Pero por el lado del gasto es verdad que son ineficientes. Pero no es solo el gobierno, las empresas también. Incluso las tecnológicas, como dices, de Twitter. Hay una anécdota fantástica de Elon Musk cuando llega y entonces dice que la tercera capa de seguridad, y tiene una granja de ordenadores que son la tercera capa de seguridad de Twitter, que él dice que es innecesaria, ¿no? Si se caen los servidores, pues hay una segunda, pero la tercera es innecesaria porque nunca se cae 2 veces. Bien. Entonces el tío dice que quiere que desmonten esa granja de servidores en menos de 3 meses. Entonces los trabajadores de Twitter que se encuentran le dicen que eso es imposible. Y entonces discuten ahí durante unos días y entonces el tío reflexiona, vuelve y dice, efectivamente, no lo vamos a hacer en 3 meses. Ahora quiero que lo hagamos en 3 semanas. Entonces, la resistencia de Twitter y de sus empleados, todos muy progres, muy woke, muy inteligentes, según creen ellos y tal, le dicen que si en 3 meses no es posible, que en 3 semanas ni hablar. Y entonces el tío ya se calienta y entonces les dice que les da 3 días para desmontar. Y entonces le dicen que si dicen eso, pues que se van a ir la mitad y no sé cuántos, porque eso es imposible. Y entonces ya, muy enfadado, se marcha. Esto es el 23 de diciembre. El 24 por la mañana de diciembre coge un avión para irse a casa en Nochebuena, va con un par de colegas suyos y en medio del avión el tío se va calentando y de repente dice, mira, vamos a acabar con esos servidores ahora mismo. Y entonces le dice al piloto que le dé la vuelta al avión, vuelve a California, donde estaba la granja de servidores, y pide al piloto que aterrice en la localidad donde está esa granja de servidores. Se planta ahí el día de Nochebuena, se planta ahí, llega a las 5 de la tarde, el vigilante de seguridad que le se queda asombrado, el tío entra ahí medio forzándolo, entra con su escolta, y entonces le dice a la escolta, ¿tienes una navaja? Y la escolta dice, sí, claro, tal. La saca, y el tío físicamente corta los cables principales de la granja de servidores, dejando absolutamente inutilizados. No en 3 meses, no en 3 semanas, no en 3 días, en 3 minutos, ¿no? En 3 minutos. Totalmente. Para demostrar que se podía hacer. Claro, ese es el tipo de actitud, no digo que tenga que entrar con una navaja en el gobierno americano, pero es el tipo de actitud que solo una persona con una visión muy clara, con cero dependencia de lo que los demás opinen de él, con cero, porque también es lo más que es un personaje muy peculiar, no le importa mucho ni las opiniones, ni las burlas que le han ido haciendo durante todos estos años mientras él iba avanzando, ¿no? Entonces, una persona con esa actitud, pues efectivamente podrá hacer cambios drásticos, radicales, en el mejor sentido, para mejorar el funcionamiento de la administración pública. Y si lo hace, si se ven los resultados, y yo espero, eso es una gran esperanza, me encantaría pensar que eso se pueda contagiar en el mejor sentido a otros gobiernos, y ya no digamos si fuéramos capaces de hacer eso en Europa o en España, ¿no? Eso sería casi magia. Iván, para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, no sé si coincidirás conmigo, Trump en la Casa Blanca, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, hay cambios también a nivel político en Europa. ¿Estamos ante un punto de inflexión? 30 segundos. Yo creo que sí. Hoy hay una editorial en New York Times que habla de eso. Yo creo que los políticos de todo el mundo tienen que empezar a replantearse su relación con los administrados y tenemos que empezar a escuchar más, a ser más realistas, a dejarnos de diseños de laboratorio ideológicos y empezar a pensar más en la prosperidad de nuestros gobernados, en la prosperidad de nuestros pueblos y en el sentido común. Eso es lo que tiene que imperar. Iván Espinosa Los Monteros, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Adrián, que hemos preguntado precisamente sobre la victoria de Trump a nuestros oyentes. ¿Cuál ha sido el resultado de la Twitter encuesta? Pues hoy preguntábamos en nuestra cuenta de Twitter, antiguo Twitter, ahora X, @trincherallamas, pues qué les parece a nuestros oyentes la victoria de Trump. Dábamos 3 opciones: mal, es un peligro; es bueno para Estados Unidos y para todo el mundo; o dependerá, es todo una incógnita. Y ha ganado con el 81%, que es bueno pues para Estados Unidos y para todo el mundo. Y también nos han dejado nuestros oyentes pues estos mensajes.
Me parece perfecto, una gran noticia para el mundo. Confío en que pueda influir en la Unión Europea para que nos quitemos el wokismo, las imbecilidades de los bosques, de los ríos, de las presas, un desastre total que nadie para. Ojalá él influya en que se pare. Gracias. Yo encantada de que haya ganado Trump. Y una de las razones es que Trump quiere la riqueza, la propiedad privada, trabajar para sí mismo. En cambio, socialismo es la pobreza absoluta, trabajar todos para el Estado. Y eso sí, dar muchas paguitas, dar, subsidios, es decir, una población inútil que no trabaja, subsidiada. Hola, buenos días. Pues mire usted, a mí me parece que si tuviéramos un Trump aquí en España nos iría muchísimo mejor de lo que nos va. Porque desde luego, vaya peladilla que tenemos de presidente. Buenos días. La victoria de Donald Trump me parece que es vital, ya no solo para Estados Unidos, por ende para todas aquellas personas, sobre todo, que estamos en contra de esta maldita ideología de género, Agenda 2030 y ese wokismo contaminado que viene de los Estados Unidos. Creo que la gente allí ha interpretado muy bien y me congratulo de que haya ganado y que controle el Congreso y el Senado americano. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes, más del 80% en esa tuit encuesta, aplaudiendo con las orejas la victoria de Donald Trump, que consideran que va a ser positiva para Estados Unidos y positiva para la política mundial. Luis, Fernando, un placer. Encantado de que estés muchas gracias, Manuel. Con nosotros. Nos vemos mañana. Mañana aquí, desde luego que sí. A las 2. María Jamardo, un placer como siempre gracias, contar Manuel. contigo y tus acertados y detallados análisis. Y aplaudidos. Y aplaudidos. Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, muchísimas gracias. Y enhorabuena por la fantástica labor que hacéis al frente de esa asociación. Nosotros continuamos. Ahora vamos a repasar las noticias económicas de la semana y luego nos vamos con una entrevista y un libro de gran interés.